Una vez más, queremos dar la más cordial bienvenida y saludo a todos aquellos que nos están acompañando el día de hoy en esta enseñanza, aquellos que nos reciben en sus hogares. Que el Señor pueda bendecirte a través de su palabra y que la Escritura pueda ser un consuelo y una fortaleza en medio de las luchas y las adversidades que estés enfrentando. Esta semana en particular tuve la oportunidad de enfrentar dos partidas de seres queridos, muy cercanos. Una hermana que caminó con nosotros años atrás en la congregación de Zaragoza, la hermana Cristina, y de un momento a otro, sintiéndose enferma, se acostó y cuando la fueron a ver ya no estaba respirando. Y para todos los hermanos que la conocimos, que caminamos con ella durante varios años, fue una sorpresa muy grande, porque no esperábamos que ella fuese a partir tan súbitamente. El día de hoy, también en la madrugada, partió otra hermana, la hermana Alicia, una hermana también muy querida, muy amada, que conocí hace más de 20 años y tuve la oportunidad de caminar en Cristo, siendo bendecido por su vida. Una hermana con igual mucha motivación para servir a Dios. Una hermana joven, digo joven para haber partido. Finalmente, igualmente comenzó con algunos síntomas, fue hospitalizada y desgraciadamente el día de hoy partió a la eternidad. A pesar del dolor, de la tristeza que hay en nuestro corazón, en los familiares, en los hermanos, en los seres queridos que estuvieron cerca de ellas, hay un consuelo en nuestro corazón, el saber que están el día de hoy en los brazos de Cristo. El saber que el día de hoy han terminado su carrera, han llegado a la meta. No sin dejar un lastre, una huella de tristeza, de dolor, de nostalgia con su partida. Y no solamente son ellas, sino que en esta pandemia que estamos enfrentando a nivel nacional, a nivel mundial, muchos seres queridos han partido. Quizá familiares, congregantes, hermanos, vecinos, gente cercana con la cual estabas habituado a convivir, se han adelantado a la eternidad. Según algunas estadísticas que revisaba, se dice que aproximadamente 4 personas fallecen cada segundo. Cada segundo parten a la eternidad 4 personas. Pero en tiempos de pandemia, este tipo de estadísticas se incrementan y mucha gente muere. Mucha gente parte. Mucha gente se adelanta a la eternidad, dejando atrás lamentos, tristezas, duelos, nostalgias en aquellos que nos quedamos, en aquellos que se quedan. El día de hoy me gustaría compartir una enseñanza que tiene que ver precisamente con esto que estoy comentando. Una enseñanza que he titulado La muerte, un enemigo vencido. La muerte, un enemigo vencido. La palabra de Dios nos dice en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios,
En el capítulo 15, en el verso número 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Son palabras del apóstol Pablo en un texto a los Corintios en el cual está hablando acerca del impacto que trae la muerte en medio de la sociedad humana. Pero igualmente a través de este pasaje de la Escritura, el apóstol Pablo nos habla acerca de la esperanza que tenemos como cristianos. Y a través de la muerte de Jesús y a través de su resurrección y lo que Él hizo en la cruz, dándonos una esperanza de vida eterna, la muerte perdió su fuerza. ¿Dónde está tu aguijón, oh muerte? La muerte perdió ese impacto que provocaba y producía de desesperanza, de terror, de miedo, de depresión. Y si bien es cierto que la muerte produce tristeza y duelo, hay una esperanza, hay una fe y hay una confianza de que aquellos que parten en Cristo parten a la vida eterna y que un día nosotros también tendremos la dicha y la oportunidad de partir a la eternidad y estar para siempre con nuestro Señor. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El tema de hoy se titula La muerte, un enemigo vencido. Y si bien es cierto que la muerte continúa cegando vidas, y mucho más ahora en circunstancias como las que estamos enfrentando de una pandemia a nivel mundial, y mucha gente está pereciendo, y mucha gente está partiendo. A pesar de ello, la muerte ya no tiene el mismo efecto. La muerte ya no tiene el mismo impacto en aquellos que hemos conocido a Jesús, en aquellos que hemos conocido su palabra, en aquellos que hemos entendido el Evangelio, en aquellos que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y en particular al hablar de mis queridas hermanas que partieron el día de ayer y hoy, Cristina y Alicia, yo sé que ambas tuvieron un encuentro personal con Jesucristo y el día de hoy, a pesar del dolor que han dejado, están en la eternidad, están con Jesús, están en los brazos de Cristo y podemos tener esperanza y confianza y certeza, seguridad en ello. Y a pesar del dolor que deja la muerte, el duelo, la tristeza, este dolor es mitigado. Este dolor disminuye cuando recordamos que hay vida eterna delante de nosotros. Mucha gente ha querido eludir la muerte, pero la muerte es ineludible. Aún los más ricos, los más poderosos, los más exitosos y los más famosos han partido, han muerto. Aún aquellos que tenían mucha influencia, mucho poder, mucha riqueza, grandes ejércitos que provocaban temor, miedo con su personalidad, con su autoridad, han partido, se han ido. La muerte es ineludible. Y este acontecimiento, la muerte, no respeta edades, no respeta niveles socioeconómicos, no respeta credos, no respeta preparación académica. Es decir, la muerte llega a todos los hombres. Y lo normal es que una persona que nace y vive, finalmente tenga que llegar a este momento de la muerte. Hay una anécdota de un astrónomo astuto
que estuvo sirviendo durante el reinado de Luis XI en Francia. Este astrónomo tenía mucha influencia sobre el rey Luis XI, pero un día llegó a realizar algo que le provocó una gran molestia a este emperador, el cual decidió quitarle la vida. Y habló con sus cortesanos y les dijo que iba a traer a este astrónomo y lo iba a poner del lado de una ventana y le iba a hacer una pregunta. Y a la señal que el rey hiciese, los cortesanos lo arrojarían por la ventana, de tal modo que caería desde un piso alto, perdiendo la vida. El rey Luis XV mandó llamar a este astrónomo y le dijo el rey: ¿tú qué pretendes ser tan sabio que puedes decir lo que ocurrirá en mi reino dentro de mucho tiempo? ¿Conoces tu propio destino? ¿Y hasta cuándo debes vivir o morir? Este hombre astrónomo, previniendo el significado de las palabras del rey, contestó con gran aplomo: conozco ciertamente mi destino, Majestad, y sé que moriré 3 días antes que usted. Cuando el rey escuchó esto, se espantó y decidió no hacer la señal para que los cortesanos arrojasen al astrónomo por la ventana. Al escuchar las palabras de este hombre diciendo que el propio rey moriría 3 días después del astrónomo, decidió preservar su vida y se empeñó en cuidarlo, en guardarlo y en protegerlo, pensando básicamente en su propia seguridad. Es una anécdota de algo que aconteció hace años, pero nos deja ver cómo la muerte es un acontecimiento ineludible. Finalmente, tanto el rey Luis XI y aquel astrónomo famoso perdieron la vida y murieron. La muerte es un enemigo que pareciera invencible, que a pesar de que la gente ha procurado y buscado vencerlo, no ha podido hacerlo. Que a pesar de que la gente quiere dilatar el tiempo de su partida, finalmente esta va a llegar. Y mucho más en tiempos de pandemia, cuando los cementerios están llenos, cuando puedes ver cómo hay gente lamentando y enterrando a sus muertos y hay varios grupos simultáneos los cuales están despidiendo a seres queridos. El día de hoy los crematorios están saturados. La gente que fallece tiene que esperar a veces horas, a veces días para poder llevar a sus seres queridos a ser cremados. En el caso de las hermanas que partieron, en uno de ellos me decía su hija: hermano, no hay lugar en los crematorios, tenemos que esperarnos hasta mañana o pasado mañana para poder llevar a mi mamá. ¡Qué situación tan difícil! Las funerarias están atestadas de trabajo y en medio del dolor, del sufrimiento, vemos cómo hay gente que lamentablemente utiliza todo esto para lucrar, para enriquecerse, y de pronto una cremación que podía costar quizá 2,000, 3,000 pesos, ahora está costando 6,000, 8,000, 9,000 pesos y a veces hasta más. Los servicios funerarios, los tanques de oxígeno, el rellenado de un tanque de oxígeno que antes tenía un costo, ahora se ha triplicado. Y la gente quiere hacer su agosto en medio de la pandemia. En lugar de que la gente buscase apoyar a su prójimo, poner quizá algún tipo de ofertas para poder ayudar a la gente que está sufriendo. No lo hacen, sino que procuran y buscan obtener beneficios, enriquecerse a costa del sufrimiento de los demás. ¡Qué tristeza tan grande! La muerte es un evento doloroso,
La muerte es un evento que deja huellas, huellas de tristeza en aquellos que nos quedamos. La muerte deja grandes recuerdos, muchos recuerdos de aquellos que emprenden su camino a la eternidad. La muerte deja sufrimiento a su paso y deja un vacío que parece que no puede ser ocupado, un hueco en nuestras vidas que no puede ser llenado de una forma sencilla ni por otra persona. La muerte deja un sentimiento de soledad. Y a pesar de que haya más seres queridos, a pesar de que haya más familiares, a pesar de que haya más gente a nuestro alrededor, la partida de un ser amado, de un ser cercano, de un ser querido, nos deja una sensación de soledad. Recuerdo en una ocasión que teníamos una pequeña mascota, un pequeño cachorrito, una perrita negra, muy querida. De pronto un día se accidentó, se cayó y de un momento a otro comenzó a ver en ella una reacción en su intestino que la llevó a la muerte horas después. Recuerdo haber visto a uno de mis hijos llorando en el jardín, solo, sentado, cabizbajo, derramando lágrimas. Y llegué y me acerqué a él y lo abracé y le dije, ¿qué tienes? Me dijo, papá, me siento muy solo. Me siento muy solo. Ahí estaba su mamá. Ahí estaba yo. Ahí estaban sus hermanos. Había más gente a su alrededor. Pero había muerto un ser que tenía una importancia para él. Y dejó en su corazón un sentimiento de soledad. Papá, me siento muy solo. Así me dijo. La muerte es un evento doloroso. E independientemente de que tengamos fe en Dios, fe en Jesús y confianza en la eternidad, la muerte a su paso va dejando heridas, va dejando tristeza, va dejando nostalgia, va dejando recuerdos y aún deja en medio de nosotros un sentimiento de soledad. La humanidad ha trabajado incansablemente para acabar con ella, o cuando menos dilatarla, pero sin éxito alguno. Finalmente la muerte va a llegar. La palabra de Dios nos dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 9, en el versículo número 27. Hebreos capítulo 9, versículo número 27. Dice la Escritura de la siguiente forma: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y de la manera que está establecido. Está establecido. Por más que queramos evitarlo, por más que queramos eludirlo, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. La palabra de Dios nos habla de la muerte como un evento que está establecido para nosotros. Y así, de cierto es que un día nacimos, es que un día vamos a morir, un día vamos a partir. Y en ocasiones ese día está más cerca de lo que pensamos, está más próximo de lo que creemos o de lo que quisiéramos. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Es decir, tenemos una oportunidad, tenemos una vida. No vamos a estar reencarnando en esta tierra muchas veces. Dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Una sola oportunidad. Y es la que estamos viviendo.
Una sola oportunidad, y es la que estás viviendo el día de hoy. ¿Cómo la estás aprovechando? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás utilizando tus fuerzas, tus talentos, tu conocimiento, las aptitudes que Dios te ha dado? Solamente tendrás una vida, aprovechala para amar a Dios, aprovechala para amar a tus padres, aprovechala para amar a tus hermanos, aprovechala para hacer el bien a tus semejantes, aprovechala para vivirla de tal forma que podamos ser recordados. Que el recuerdo sea que nuestra vida fue una vida productiva para aquellos que nos rodeaban, para la sociedad en la que vivimos, para la obra de Dios, para la gente que amas. Una sola oportunidad, y es esta. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás caminando? ¿Estás viviendo cada día consciente de que vamos a partir? Está establecido para todos los hombres que muramos una sola vez, y después de esto el juicio. Vamos a ser juzgados. Vamos a ser juzgados por la vida que estamos llevando, por las palabras que salen de nuestra boca, por nuestros actos, por nuestras decisiones, por la forma en que estamos conduciéndonos. Vamos a ser juzgados. La palabra de Dios nos habla de un evento en el cual seremos juzgados por las obras que hicimos. Los libros serán abiertos y cada hombre será juzgado por sus obras. Amado, qué importante es que vivamos cada día con la conciencia de que hay eternidad delante de nosotros, que la vida es muy corta, que somos transitorios, que somos pasajeros y que un día seremos juzgados. Una sola oportunidad. La muerte ha sido definida como un proceso natural en todo ser vivo y en todo ser humano. Es decir, todo aquel que nace va a vivir, se va a reproducir y va a morir. En casi todos los casos. Pero la realidad es que muchos han pensado que realmente la muerte no es un evento completamente natural, por así llamarlo. ¿En qué sentido? En que no estaba en los planes de Dios. Cuando Dios creó al hombre, Dios no tenía en mente que el hombre muriese. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios no tenía en mente que ellos partiesen, que ellos muriesen. Dice la palabra de Dios que la muerte llegó como una consecuencia de la rebeldía. La muerte llegó como una consecuencia de la desobediencia. La muerte llegó como una consecuencia de haber quebrantado los mandamientos que Dios dejó. Y debemos comprender que no estaba en los planes de Dios que el hombre muriera. Dios no tenía el deseo de que el hombre muriera. Y pudiéramos aplicarlo a lo que está pasando el día de hoy. Porque mucha gente quiere responsabilizar a Dios de lo que acontece en el mundo. Pero lo que vemos a nuestro alrededor es la consecuencia de la maldad del hombre, de la corrupción del hombre, de la depravación del hombre, de la avaricia del hombre, del egoísmo del hombre. Y por eso hoy hay tanta muerte, hay tantas guerras, hay tantos asesinatos, hay tanta gente muriendo, hay tanta pobreza. No porque haya falta de recursos en el mundo, hay recursos para todos y de sobra. El problema es que unos han decidido acumularlos y no compartirlos con aquellos que están muriendo, sufriendo y padeciendo. No culpemos a Dios de la condición que vive la humanidad. No culpemos a Dios de las guerras, de la pobreza, de las muertes, de las pestes, porque mucho de ello es consecuencia de los actos del hombre. Es decir, la corrupción que vemos a nuestro alrededor es el resultado de la rebeldía.
de la desobediencia, del pecado, de la maldad. Y vuelvo a aplicar esta verdad a la muerte. Dios no tenía en mente que el hombre muriese. Dios quería convivir con el hombre. Dios quería tener relación con él, convivencia con él. Un vínculo de fraternidad, de amor, de paternidad, por llamarlo así. Dios no tenía el deseo de que el hombre muriera. De hecho, cuando Dios creó al hombre y lo puso en el Edén, dice la palabra que vio que todo lo que él había hecho era bueno, y bueno en gran manera. Pero no había llegado aún el pecado, no había llegado la desobediencia en el hombre. La muerte llegó como consecuencia del pecado. La muerte llegó como consecuencia de la desobediencia, de la rebeldía. Siempre la rebeldía, siempre el pecado tendrá consecuencias, consecuencias devastadoras, aun y cuando parezca agradable, parezca atractivo el fruto. La mujer vio el fruto y lo vio codiciable, fruto agradable. No moriréis, seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Fue engañada. Parece algo agradable, pero era solamente algo aparente, algo momentáneo, algo superficial. Así es el pecado, querido amigo que me escuchas. Así es la maldad, así es la rebeldía. Te produce una satisfacción momentánea, pero las consecuencias posteriores son devastadoras, son destructivas, son dañinas. Abre los ojos y entiende, aprende en cabeza ajena. Dios quiere que aprendamos en cabeza ajena. Y por eso Dios nos deja tantos casos en la Biblia, a través de los cuales podemos entender y aprender, para no cometer los mismos errores que ellos cometieron. El pecado siempre tendrá consecuencia, y la muerte fue el resultado, fue la consecuencia de la desobediencia. Dios le dijo: el día que comáis del fruto prohibido, ese día ciertamente moriréis. Y efectivamente, esto fue lo que aconteció. No estaba en los planes de Dios el hecho de que la muerte llegase a la vida del hombre. La palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. Y efectivamente la muerte llegó a los primeros seres humanos y al resto de la raza humana, precisamente por el pecado. La muerte no estaba en los planes de Dios para con la humanidad. Y la muerte no está en los planes de Dios para contigo. Y por eso vamos a ver que a través de Jesucristo la muerte ha sido derrotada para darte a ti la oportunidad de la vida eterna. Algunos piensan de forma incorrecta, errónea, que la muerte física, la muerte en esta vida biológica, la muerte de este cuerpo es el fin de todas las cosas. Algunos inclusive piensan que es la salida al sufrimiento. Eso no es verdad. Aun y cuando el hombre deje de existir biológicamente, el hombre seguirá existiendo. Porque el hombre está compuesto de espíritu, de alma y de cuerpo. No somos solamente cuerpo. El cuerpo es parte de nuestro ser, pero en nosotros también hay alma y hay espíritu. Ahí están los sentimientos, ahí están los recuerdos, ahí está el amor, ahí está el cariño, ahí está la memoria. En el alma, en el espíritu. Y el hombre, a pesar de que muera biológicamente, su alma y su espíritu, nos dice la Biblia, que siguen existiendo. Hay mucha gente que duda de esto, pero la palabra de Dios nos permite saber qué hay después de la muerte y nos deja ver que el hombre sigue viviendo, el alma sigue viviendo, sigue habiendo recuerdos, sigue habiendo personalidad.
Sigue habiendo memoria. En la enseñanza de Jesús, cuando habla del rico y Lázaro, nos enseña cómo el rico y cómo Lázaro mantenían la memoria, seguían recordando, se preocupaban por sus hermanos, identificaban a Abraham, y Abraham le decía: acuérdate, hijo. Estaban muertos. El hombre sigue existiendo, lo dice la palabra de Dios. Y aún personas que han partido biológicamente, que han partido físicamente, que han muerto por algunos minutos o a veces horas, y sin una explicación científica, de pronto regresan a la vida, han testificado que seguían conscientes, que seguían con memoria, que aun cuando la ciencia había dicho se han muerto y habían comenzado a elaborar un certificado de defunción, ellos seguían vivos y tenían recuerdo y vieron una película de su vida y tuvieron encuentro con familiares que habían muerto antes que ellos y pudieron experimentar cosas hermosas o no hermosas, confirmando lo que dice la palabra de nuestro Dios. Amado, no todo se acaba aquí. Estamos de paso. El hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Y aun cuando el cuerpo muera, aun cuando deje de haber signos vitales en el cuerpo, la persona sigue viva. Los hermanos que han partido siguen vivos. Están con Cristo el día de hoy. Esto no es un adiós, es un hasta pronto, porque los presentes un día también partiremos a la eternidad. La palabra de Dios nos habla acerca de varios tipos de muerte. En primer lugar, la muerte física, es decir, cuando biológicamente dejamos de tener signos vitales. La Biblia habla de esta muerte, la muerte física. Pero la palabra de Dios también nos habla acerca de la muerte espiritual. Y la muerte espiritual la puede tener una persona que esté vivo físicamente. ¿Qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es cuando alguien que está vivo, biológicamente hablando, está lejos de Dios. Está perdido en sus pecados. Está viviendo en desobediencia. Está viviendo en iniquidad. Y a pesar de tener vida biológica, está muerto espiritualmente. La palabra de Dios nos habla de esta muerte como la muerte espiritual. Si podemos poner el pasaje, por favor, de Efesios, capítulo 2, versículo número 1. Efesios capítulo 2, versículo número 1. Dice el apóstol Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, atención, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El apóstol Pablo está hablando aquí de una muerte espiritual en la cual anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo los pensamientos de este mundo, siguiendo las modas de este mundo, siguiendo los parámetros de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, o sea, en el pasado, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia,
Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es decir, la palabra de Dios nos habla de esta muerte, el segundo tipo de muerte, la muerte espiritual. Una muerte que le viene al hombre cuando está caminando en rebeldía, en desobediencia. Es la muerte espiritual. Puede tener los signos vitales, puede estar respirando, puede tener fuerzas, juventud, energía, un sistema inmunológico muy fortalecido, pero puede estar muerto espiritualmente. Puede estar muerto espiritualmente porque su vida está lejos de Dios. Está en desobediencia, está en rebeldía, está en desacato a los mandamientos del Señor. Si ponemos una vez más la diapositiva, muerte física, en primer lugar, que es la muerte biológica, cuando no hay signos vitales. 2, muerte espiritual, ya lo explicamos, cuando alguien está lejos de Dios, caminando en desobediencia, caminando en rebeldía, y puede estar vivo físicamente. Esta segunda muerte, este segundo tipo de muerte, la muerte espiritual, es reversible. O sea, podemos rectificar, podemos arrepentirnos, podemos abandonar la rebeldía y podemos decidir obedecer. El segundo tipo de muerte es reversible. Es decir, una persona que está caminando, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, que éramos por naturaleza hijos de desobediencia. Así estábamos antes, viviendo en rebeldía, viviendo en mentiras, viviendo en resentimientos, viviendo en no sé qué tipos de pecado. Tú conoces tu pasado o el presente en el que aún estás viviendo. Pero puedes cambiar. Éramos por naturaleza hijos de desobediencia, pero Él nos dio vida. Es decir, a través del arrepentimiento y a través de Jesucristo, a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, a través de su muerte, el día de hoy podemos tener una nueva oportunidad. Y ese segundo tipo de muerte, la muerte espiritual, es reversible. Segundo tipo de muerte. Y el tercer tipo, si ponemos por favor la diapositiva de nuevo, la muerte eterna. Esta muerte eterna viene cuando alguien muere físicamente y aparte está muerto espiritualmente. Cuando alguien muere físicamente y pasa la eternidad con una muerte espiritual, es decir, en rebeldía, en desobediencia, en pecado, esa persona pasa de forma automática a una muerte eterna. Y esta muerte eterna ya no es reversible. Esta muerte eterna es una separación permanente de Dios. La palabra de Dios nos habla de esos tres tipos de muerte. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Tú que me estás escuchando el día de hoy, estás vivo. Podemos quitar la diapositiva, gracias. Estás vivo. Pero la pregunta es, espiritualmente, ¿cómo te hallas? ¿Cómo te encuentras? ¿Hay vida espiritual en ti o estás muerto espiritualmente? ¿Cómo está tu vida? ¿Has encontrado a Jesús? ¿Estás caminando con Él? ¿Le amas con todo tu corazón? ¿Has creído en lo que Él hizo por ti en la cruz? Abandonaste tu vida pasada de rebeldía, de desobediencia, y el día de hoy, creyendo en Él, caminas de una forma diferente y distinta. ¿O continúas dañando a la gente que te rodea? ¿Continúas destruyendo a aquellos que están a tu lado? ¿Continúas pisoteando a la gente a tu alrededor? ¿Continúas lastimando a Dios con tu pecado? ¿Continúas dañando a la gente que está a tu alrededor con tu rebeldía? Y aún dañando tu propia vida, tu corazón, tu alma, y exponiéndote a una condenación eterna. ¿Cómo te encuentras?
Es una pregunta que debes hacerte y es una respuesta que debes tener. Y si el día de hoy te percatas que no hay vida espiritual en ti, que estás muerto espiritualmente, hoy puedes arrepentirte, hoy puedes pedirle perdón a Dios, hoy puedes entregarle tu vida, hoy puedes decidir caminar en un sendero diferente, optando por la fe en Cristo Jesús, creyendo en Él y caminando en una vía de obediencia, de amor y de rectitud. La muerte física, el hecho de que haya gente a nuestro alrededor que parte, inevitablemente cuando hay un aprecio, un amor hacia ellos, dejará un dolor en nuestro corazón. Habrá un duelo, habrá una tristeza que dejará en aquellos que caminaron cerca de Él. Si tú eres alguien que has perdido un ser amado, que has perdido un ser querido en estos días, que has perdido quizá a una mamá, a un padre, a un hermano, a un amigo, a un vecino querido, déjame decirte algo, es normal que haya en ti un proceso de duelo, un sentimiento profundo que se conoce como el duelo. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es el duelo? El duelo es la adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. Por ejemplo, empleo, ser querido, relación o capacidad. Podemos dejar la diapositiva un momento para poderla entender. Es decir, podemos tener diferentes tipos de pérdidas. Perder un empleo, perder quizá un lugar en la escuela, perder un objeto, perder una relación, quizá una amistad que tenías, hubo un problema, una dificultad y se perdió la amistad, se perdió esa relación, hay un duelo. O perder una capacidad. Por ejemplo, hay gente que tiene duelo porque no puede ya caminar. Quizá tuvo un accidente, quedó paralítico. Y ahora está en silla de ruedas, está viviendo una pérdida de habilidades, está viviendo un duelo. Pero también el duelo puede ser por la pérdida de un ser querido, es decir, particularmente por la muerte de un ser querido. El duelo es la adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida y sobre todo tiene que ver con ese dolor, esa tristeza que la persona enfrenta al darse cuenta que ha tenido una pérdida. Podemos quitar la diapositiva. Cuando nos referimos a un ser querido, cuando nos referimos a una persona amada, a alguien cercano, a alguien muy apreciado, ese duelo se vuelve mucho más profundo y mucho más prolongado. Cuando es la pérdida, a lo mejor de algún objeto que yo tenía y lo extravié, puedo tener algún duelo por eso, pero puede ser un duelo quizá de un minuto. Y finalmente se supera. Pero cuando este duelo tiene que ver con un ser querido, con un ser amado, con un familiar, con un hermano en Cristo, esto provoca un duelo profundo y un duelo prolongado. Y es algo normal. Hay gente que dice, pero ¿por qué se lamentan? ¿Por qué lloran? ¿Por qué se entristecen? Se fue con Cristo, está con Dios. Hagamos fiesta, alabemos y adoremos. Sí podemos alabar a Jesús, claro. Sí podemos gozarnos en que ha terminado la carrera y que ha llegado a la eternidad. Pero también hay tristeza, hay dolor, hay sentimiento de afectación por la partida de un ser querido, de un ser amado. Y lo podemos ver esto en el Antiguo Testamento con los patriarcas. Cuando ellos morían, había un periodo de luto, un periodo de duelo, y es algo normal. La gente lloraba y lamentaba la partida de seres queridos. Pero no solamente en el Antiguo Testamento se ve. En el Nuevo Testamento lo vemos también, por ejemplo, cuando muere Lázaro.
de Betania. Y vemos a María y a Marta llorando, y a la gente de Betania llorando. Y aún Jesús llegó delante de la tumba, y al ver a la gente llorar, dice la palabra que Jesús lloró. Y hay un debate, ¿por qué Jesús lloró? Finalmente lloró Jesús, y nos habla de esa empatía que tiene con el sufrimiento humano. Nos habla de esa sensibilidad que Él tiene ante el dolor de las personas, ante el duelo, ante la pérdida. Estás sufriendo un ser querido. Yo quiero decirte algo. Jesús está cerca de ti y Jesús llora contigo. Él es un Dios sensible. Él es un Dios empático. Él es un Dios que está consciente de lo que estás pasando. Cuando murió el hijo de la viuda de Naín, la multitud lloraba, la mujer lloraba, y Jesús dijo: no llores, mujer. Vemos el duelo, es algo normal. Cuando murió aquella discípula llamada Dorcas o Tabita, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, que la gente lloraba por la muerte de Dorcas, y le enseñaron al apóstol las ropas que ella hacía. Lloraban. Estamos hablando del tiempo de la gracia. Jesús ya había muerto. Jesús ya había resucitado. Pero había un dolor ante la pérdida. Había un sufrimiento ante la partida de un ser amado. Y la gente lloraba la partida y la muerte de Dorcas o Tabita. Ella fue resucitada. El apóstol oró por ella y el Señor la levantó. Pero podemos ver el duelo. El duelo es algo natural. El duelo es algo normal. La palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, en el capítulo número 7, en el versículo 2, nos dice la Escritura. Eclesiastés 7:2. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. ¿Cuál es la casa de luto? La casa donde hay duelo, la casa donde hay tristeza, la casa donde hay dolor. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Porque aquello, ¿qué es aquello? Se refiere a la muerte. La muerte es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. El que vive tendrá conciencia de que vamos a morir, de que estamos de paso, de que somos vulnerables, de que hoy estamos aquí y mañana no lo sabemos. Y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Es decir, la palabra de Dios en el versículo número 3 nos dice la Escritura que la tristeza del rostro enmienda el corazón, trae una limpieza al corazón. Y cuando alguien sufre un duelo, una tristeza por la partida, esto purifica nuestros corazones y nos lleva a entender que a veces hay situaciones en nuestras vidas que les damos tanta importancia, pero no lo son. Y hay cosas tan importantes en nuestras vidas que a veces las olvidamos y las hacemos a un lado. Verso 4. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Es decir, el luto, el duelo nos trae sabiduría, nos trae aprendizaje, trae consigo un trato especial de Dios para nuestras vidas. El corazón de los sabios está en la casa del luto. Es decir, podemos adquirir sabiduría cuando nos enfrentamos con momentos como estos, de duelo, de tristeza, de partida. Mas el corazón de los insensatos está en la casa en que hay alegría. ¿Cuánta gente nada más quiere pensar en los placeres
en los deleites de esta vida. Y a veces eso los lleva a olvidar cosas tan importantes y tan vitales como es Dios, como es tu familia y como son aquellas prioridades que están a nuestro lado, que Dios quiere que valoremos. Podemos quitar la diapositiva, muchas gracias. El duelo es un proceso que enfrentamos todos los seres humanos cuando tenemos pérdidas. Y cuando esta pérdida es de alguien amado, querido, apreciado, va a ser mucho más profundo el duelo y va a ser mucho más prolongado. ¿Cuál es la duración de un duelo? Reitero, todo depende de lo que se ha perdido. Si quizá fue el fallecimiento de un vecino distante, habrá un momento de dolor, pero seguirá tu vida y quizá lo olvidarás. Pero si es la pérdida de un cónyuge, de un padre, de un hijo, de un hermano, ese dolor, ese sentimiento y ese recuerdo lo vas a llevar, te va a acompañar y va a ser mucho más profundo y mucho más prolongado y es algo natural. Si ponemos la siguiente diapositiva, la duración del duelo puede llegar a ser hasta de 1 o 2 años. Si la pérdida es muy valiosa. Es decir, si aquello que perdimos es algo muy valioso para nosotros, va a traer un dolor prolongado, un duelo prolongado. Y es algo normal, es algo natural que haya en nuestras vidas. De hecho, en ocasiones la gente quiere superarlo haciendo quizá algún tipo de proceso mental en el cual se engaña a sí mismo diciendo no murió, está de viaje, no va a llegar en la noche, no estoy soñando, voy a despertar. Y no quieren enfrentar la realidad de que finalmente el ser querido ha terminado su caminata, ha partido, se ha adelantado. Y hay todo un proceso de duelo que tiene varias etapas, las cuales no vamos a analizar el día de hoy, porque sería un estudio totalmente diferente y distinto. Pero el duelo es algo que normalmente aparecerá ante una pérdida. La siguiente diapositiva. El duelo es algo natural. El duelo es algo necesario. Y el duelo es algo saludable. Entiéndelo. Es importante que haya ese proceso de duelo cuando hay una pérdida valiosa para nosotros. Podemos quitarlo. El duelo es como ese sentimiento que tenemos en nuestro interior. Muy fuerte, muy intenso. Y tenemos que exteriorizarlo, tenemos que expresarlo. Y muchas veces se manifiesta con llantos, con lágrimas, con sollozos. Es importante que permitamos que haya ese duelo. Es algo natural. Es algo necesario. No lo evitemos. No lo resistamos. Y aún es algo saludable. Pues está comprobado que la gente que no vive el duelo, que no llora al ser querido que ha partido y se aguanta y se resiste para ser quizá fuerte y ayudar a otros o para manifestar o aparentar una supuesta fortaleza emocional y lo reprime y lo resiste. Y después vienen enfermedades cardiovasculares, emocionales, digestivas, porque es el resistirse a expresar algo que hay en tu interior. Es como una olla express que está
sobre el fuego. Y hay una gran energía dentro de dolor, de tristeza. Y esa olla express requiere una válvula para poder expulsar aquel sentimiento. Y así el duelo es exteriorizar el dolor que sentimos en nuestro interior ante la pérdida de un ser querido. Y una persona que ha perdido a un ser amado va a necesitar tiempos para estar a solas, para poner su rostro en la almohada y llorar, y gritar, y sollozar. Y es algo natural, es algo normal, es algo saludable. Sí, podemos tener esperanza de que está con Cristo. Sí, podemos tener esperanza de su salvación, pero somos humanos. El duelo nos habla de que somos humanos, de que estamos en un cuerpo que se duele, que se lamenta, que se entristece, de que ya no verá al ser querido, cuando menos en esta vida. Qué importante es que entendamos que el duelo es algo que debemos aprender a pasar, aprender a superar y aceptar también la partida del ser amado. Aceptar que se ha ido y aceptar, soltarlo, que está con Cristo Jesús. Independientemente de que enfrentemos correctamente el duelo, va a haber un dolor. Y al hablar de 1 año o 2 años de duelo, no quiere decir que va a ser el mismo sentimiento durante los 2 años. Va a ir gradualmente decreciendo. Es algo normal. Pero finalmente va a haber un duelo. Va a haber momentos de lágrimas, va a haber momentos de tristeza, va a haber momentos de dolor. Y cada persona lo vive de forma diferente. No lo vive igual un adulto que un niño. Lo enfrentan de forma diferente. Pero tienen que enfrentarlo. Es algo necesario, es algo natural y es algo saludable. La palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. Por el pecado llegó la muerte a la humanidad. Por el pecado la gente está padeciendo todo lo que vivimos a nuestro alrededor como consecuencia de la rebeldía, de la desobediencia, de la maldad. Por la muerte entró el dolor, el sufrimiento al mundo. Y la muerte entró al mundo por el pecado. Es importante mencionar que algunos erróneamente, vuelvo a enfatizar, piensan que la muerte es el fin de todas las cosas, la muerte física. No es así. Seguimos teniendo vida después de esta vida. Hay gente que inclusive llega a atentar en contra de su propio cuerpo y de su vida, pensando que al morir físicamente podrán descansar y tener ya una paz eterna y perdurable, pero no es así. Seguiremos teniendo vida. El atentar en contra de nuestra vida no resuelve las cosas. El suicidio nunca será la solución al sufrimiento. Si has llegado a pensar en esta alternativa, no lo vuelvas a hacer. No te dejará nada bueno, porque finalmente estás partiendo a la eternidad sin estar bien con Dios, sin estar en paz con Dios, sin estar con las cosas ordenadas y arregladas. No, esa no es la solución. La solución es que corras a Cristo. La solución es que vayas a Él. La solución es que le pidas perdón por tus pecados. La solución es que reconozcas que has hecho lo malo y que creas en lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario, y a través de su muerte y su resurrección y su vida puedas tener hoy una oportunidad y una esperanza de vida eterna. El Señor Jesús puede cambiar tu corazón, y el Señor Jesús quiere darte una nueva oportunidad. Si tú llegaste a pensar en atentar en contra de tu vida, saca ese pensamiento de tu mente. No lo vuelvas a considerar, nada bueno te va a dejar. La respuesta se llama Jesucristo.
La palabra de Dios nos habla acerca del duelo. Y es importante que entendamos que aún el cristiano, teniendo fe, teniendo confianza de la eternidad, de la salvación, va a experimentar el duelo. Te reitero, el día de hoy, 2 hermanas queridas han partido de ayer a hoy. Y yo puedo observar en sus familiares tristeza, dolor, duelo. Y sé que en la familia igualmente hay la certeza de que han partido a la eternidad con Cristo Jesús para alcanzar la vida eterna. Es decir, el tener fe en la salvación no elimina el duelo, pero sí lo mitiga. Es decir, nos da una esperanza, nos da un consuelo en medio del sufrimiento, nos permite superar el duelo de una forma mucho más práctica, mucho más rápida, y trae a través del consuelo en la esperanza, en las promesas y en la influencia del Espíritu Santo, una fortaleza para seguir caminando y para ser consolados en medio del dolor. Es importante manifestar que el cristiano, cuando ve que otro cristiano parte, tendrá sentimientos encontrados. Por un lado, gratitud y esperanza, y por un lado, gratitud de que llegó a la meta, de que ya llegó con Jesús, de que ya está en la patria celestial. Pero a su vez habrá dolor, habrá pena, y es importante que entendamos esto. Seguimos siendo seres humanos, seguimos sintiendo y seguimos doliéndonos ante la pérdida de un ser querido. No condenes a un cristiano cuando ves que llora por la partida de otro cristiano. Es algo normal, aunque también puede haber momentos de gratitud, de adoración y aún de regocijo, sabiendo que nuestro querido hermano o hermana han llegado a la meta y ya están en la patria celestial. ¿Qué hacer si te encuentras delante de una persona que está padeciendo? En esta pandemia es importante que podamos tener una actitud correcta. Si te das cuenta que un familiar comienza a tener algún tipo de afectación física que pudiera hablarnos de que pudiese agravarse, debe haber una intervención rápida. Rápida. Busca hermanos que sean médicos, busque el apoyo de gente que sepa del asunto, busquen atacar la sintomatología. Es decir, no permitan que el estado de salud se agrave. Porque a veces por dejarlo se va agravando y llega a tal punto en el cual ya requiere la hospitalización, ya requiere la intervención de especialistas en otro lugar, ya requiere la intubación. No esperemos a que se agrave el paciente, atendamos a la gente rápido, con prontitud. Es algo importante. Si notas que algún familiar comienza a tener sintomatología, de inmediato ataquen los síntomas. Con la supervisión, con el acompañamiento de alguna persona de confianza, con una persona que sepa del ramo, algún médico o algún profesional de la salud que pueda apoyarte en este caso. No permitir que el estado de salud se agrave, porque mientras más grave sea, más complicado es, humanamente hablando, el poder sacar a alguien de esa condición. Mientras más rápido actuemos, es mayor la probabilidad de una recuperación o de un restablecimiento. Y acompañar todo esto de oración. De oración. De pedirle a Dios, de pasar la carga, de compartirlo con otros. Finalmente, el cuerpo de Cristo permite que haya un apoyo en los momentos de enfermedad
y aún en los momentos de dolor. ¿Qué hacer ante un paciente que está en una condición espiritual delicada y que está muriendo? Obviamente hay que atenderlo físicamente, darle el tratamiento necesario, pero sobre todo, háblale de Dios, háblale de Jesús. Está bien llamar al hermano para que venga a orar por él. Está bien llamar al pastor para que venga a orar por él, para que venga a compartirle. Pero en ocasiones habrá dificultades para que alguien pueda llegar ante el paciente. Y si tú puedes hacerlo, tú háblale de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Predícale arrepentimiento. Predícale que se ponga a cuentas con Dios. Predícale que le pida perdón a Dios por sus pecados. Que le confiese a Dios sus pecados. Eso es el arrepentimiento. Que le diga: Señor, perdóname por mi pecado, perdóname por lo que he hecho, ten compasión de mí. Decido cambiar mi vida. Predica el arrepentimiento. Y 2, predícale de la fe en Jesucristo. Llévalo a tener confianza en Jesús. Llévalo a tener certeza de que Cristo murió en la cruz del Calvario por sus pecados. Y si él se arrepiente y si él cree en el sacrificio de Jesús, a través de la fe en Cristo Jesús, él puede tener perdón de pecados, él puede tener salvación y hay vida eterna esperándole delante de él. Tú puedes hacerlo. Hazlo. Ten confianza. No tiene que venir el hermano a hacerlo. Tú puedes llevarlo a cabo. Ora por él. Llévalo a orar. Llévalo a pedirle perdón a Dios. Y si no hay nadie que pueda venir, tú puedes hacerlo. Finalmente es la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está más que interesado en que la gente pueda salvarse. Mucha gente el día de hoy está partiendo a la eternidad, pero mucha gente está poniendo a cuentas con Dios, están arreglando su vida y están entrando a la gloria a través de la fe en Cristo Jesús. Amado, si tienes cerca de ti a alguien que está pasando momentos de enfermedad, llévalos al arrepentimiento y llévalos a creer en Cristo Jesús. No es solamente arrepentimiento, porque la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Pero sí hay que hablarles de la necesidad de ponerse a cuentas con Dios, de arrepentirse y de creer en el sacrificio de Jesús. Jesús murió por la humanidad y a través de Jesucristo podemos el día de hoy tener una esperanza de vida eterna. La siguiente diapositiva. Aún estando en coma o en estado vegetal, háblales, predícales, ora por ellos. Es decir, porque te digan los médicos que no te oye, porque te digan los médicos o los enfermeros que no te escucha, que su cerebro está muerto. Háblales, predícales, ora por ellos. Están vivos todavía, está allí el alma todavía. Y Dios puede hacer milagros. En lo particular, podemos quitar la diapositiva. Tuve la oportunidad de vivir varias experiencias que me llevaron a entender esto. En una ocasión estaba caminando sobre Avenida Revolución y me encontré con un hombre que me dijo: hermano Juan Carlos. Y le dije: sí. Yo no lo reconocía. Me dijo: yo soy fulano, aquel que fue a visitar en el hospital. Yo estuve en estado de coma tantas semanas. Yo escuché cuando usted fue a visitarme. Yo oí todo lo que me dijo. Gracias, hermano, por haber ido. Gracias por haberme compartido. Gracias por haber orado por mí. Y me acordé de él. Y me acordé que alguien estaba en estado de coma. Estaba lleno de aparatos. Era alguien que el personal médico decía: no te escucha. Pero yo oré por él. Yo le hablé de Dios. Yo le hablé del arrepentimiento. Yo le hablé de Jesús. Y más tarde Dios me permitió tener un encuentro con él en la calle y que me dijera: gracias, porque fue a orar por mí y a predicarme la palabra. Amado, yo no recuerdo su nombre.
Si lo volviera a ver, no lo reconocería. Pero yo sé que la obra es del Espíritu Santo y no es nuestra. No dejes de colaborar con Dios, no dejes de servir a Dios, haz tu parte y el Señor hará la parte que tú y yo no podemos hacer, porque la salvación le pertenece a Él. Pero Dios nos envía a nosotros a predicar las buenas nuevas y a orar por los enfermos y a compartir la esperanza de la vida eterna. En otra ocasión tuve la oportunidad de ir a la casa de un hombre que tenía años de estar acostado así, no hablaba, no respondía, no tenía reacciones, no lloraba, no reía. Un hombre muy rico que había sido un funcionario público en la época de José López Portillo. Y llegué a una casa inmensa, una mansión, una recámara muy grande. Ahí estaba él acostado, un hombre canoso, sin ningún tipo de reacción, simplemente acostado, atendido por enfermeros que decían: tiene tantos meses que no se mueve, que no hace absolutamente nada, que no hay ningún tipo de reacción exterior. Finalmente yo me acerqué, puse mis manos sobre él, empecé a predicarle, empecé a hablarle de Jesús, empecé a llevarlo al arrepentimiento, y para sorpresa del enfermero contratado, el hombre comenzó a llorar. Grandes gotas corrían por su rostro. El enfermero lo veía y no podía creerlo. Decía: no puedo creerlo. Tiene meses que no hay reacciones. Tiene meses que no hace nada. Ahora estaba llorando. Terminé de hablarle de Jesús, de orar por él, me retiré. Y al siguiente día me habló su hija diciendo: mi papá partió a la eternidad. Mi papá partió con Cristo. Y ella me decía: yo sé que esto era lo que él necesitaba. Escuchar esas palabras de vida y de esperanza. Y Dios lo mantuvo con vida hasta ese momento por las oraciones, para que él pudiera recibir el mensaje y partir al reposo eterno de los santos. Aún personas en estado de coma, en estado vegetal, o que digan que están muertas cerebralmente, háblales, predícales, ora por ellos, confía que la obra es del Espíritu Santo y el Señor es poderoso para dar vida. Si Él lo hizo aún con aquellos que estaban muertos clínicamente, biológicamente, y los levantó de los muertos, ¿qué no hará con alguien que está vivo físicamente, aun cuando digan que hay una muerte cerebral? Siguiente diapositiva. El último sentido que pierde el hombre antes de morir es el oído. Escúchalo, el último sentido que perdemos. Perdemos antes el olfato, la vista, el gusto, el tacto, pero el oído es el último sentido que perdemos antes de morir. ¿Por qué Dios permite esto? Porque la gente que está muriendo sigue escuchando. Y a través del oído pueden recibir el mensaje de salvación para la eternidad. Podemos quitar la diapositiva. La palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Es decir, aprovechemos esto, y aun cuando alguien esté agonizando, háblale, llévalo a Cristo, llévalo a Jesús, llévalo a que se reconcilie, llévalo a que crea en la cruz de Cristo, llévalo a que entienda que Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Y esa muerte que nosotros merecíamos por el pecado que habíamos cometido, la recibió Jesucristo en la cruz, tomando nuestro lugar, otorgándonos una esperanza de vida eterna.
Hebreos capítulo 2, versículo 14. Para esto vino Jesús. Hebreos capítulo 2, versículo número 14. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está hablando de Jesús, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amado, Jesús vino y con su vida y con su muerte y con su resurrección vino a destruir aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y dice la palabra de Dios que vino a librarnos a todos los que por el temor de la muerte estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre. El hombre ha vivido temeroso a la muerte, el hombre ha vivido con inquietud a la muerte, pero yo te digo algo: Jesucristo derrotó a la muerte. Jesucristo derrotó a la muerte y destruyó el poder de la muerte en la cruz del Calvario. Y a pesar de que el día de hoy pueda seguir habiendo muerte biológica y muerte física, cuando alguien cree en Jesús, la persona pasa a la vida eterna y es librado de la muerte segunda. Amados, a través de la venida de Jesucristo a este mundo, Él vino a derrotar a aquel que tenía el imperio de la muerte. Y esa muerte que ha producido miedo, que ha producido zozobra, que ha producido incertidumbre a través de las edades, ahora a través de Cristo Jesús podemos mirarla con otros ojos. Y podemos entender que la muerte biológica, cuando estamos caminando con Dios, no nos separan de Dios. Por el contrario, la muerte biológica, cuando estamos caminando con Jesús, nos acercan a Él y nos dejan mirarle cara a cara. La muerte, a través de la resurrección de Cristo Jesús, a través de su vida, a través de su muerte, a través de su resurrección, perdió su aspecto temible. Es un enemigo derrotado. Y a través de la resurrección de Cristo nos otorga la oportunidad de la vida eterna. Qué trágico es vivir sin una esperanza. Qué trágico es vivir sin Jesús. Qué trágico es morir sin tener una esperanza en la eternidad. Como aquel padre ateo, médico, que estaba viendo a su hija morir en sus brazos. Y ese padre ateo, médico, quería salvar a su hija, pero no podía hacerlo. Y la hija, agonizando en los brazos de su padre, le dijo: papá, ¿en qué fe muero? ¿En tu fe? ¿O en la de mi madre? El padre era ateo. El padre no creía en Dios. El padre no creía en la eternidad. Pero la madre era una devota cristiana consagrada y que creía en las promesas de Dios. Y la niña le decía: papá, ¿en qué fe muero? ¿En la tuya o en la de mi madre? Y el padre, médico ateo, le respondió a la hija en medio de sollozos: hija, muere en la fe de tu madre. Muere en la fe de tu madre. Claro, porque aquel que no tiene a Cristo en Jesús no tiene de dónde sujetarse, no tiene de dónde asirse, no tiene esperanza para la eternidad. Y la muerte se vuelve algo trágico, se vuelve algo oscuro, se vuelve algo incierto. Pero a través de la venida de Cristo al mundo, Él vino a pagar por nosotros, Él vino a morir para llevar en su cuerpo tu muerte y tomar tu lugar y darte la oportunidad de la vida eterna. Qué diferente es la muerte de un cristiano. Qué diferente es la muerte de aquel que camina
amando a Jesús, creyendo en Él y esperando en Él. Como aquel soldado que estaba muriendo. Y de pronto en medio de la agonía, escucharon que él decía, presente. Y llegaron los compañeros y le dijeron, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y él dijo, guarden silencio. Están llamando mi nombre en la eternidad. Y yo quiero que sepan que estoy presente. Presente, volvió a gritar. Y en ese momento partió. Estaba siendo llamado a la eternidad por su Salvador. Oh, qué diferente es morir con Cristo. Qué diferente es morir sabiendo que alguien pagó por nosotros, que alguien pagó nuestra deuda y que alguien, a través de su vida y su muerte y su resurrección, nos otorga el día de hoy una esperanza para la eternidad. Un gran científico de nombre Tomás Alva Edison. Este hombre, cuando murió, se le acercaron a su esposa para preguntarle acerca de la fe de Tomás Alva Edison. Y dice la anécdota, hablé una vez con la viuda de Edison sobre las opciones de sobre las opiniones de acerca de la vida futura. El famoso inventor creía profundamente que el alma es una entidad de existencia propia que abandona el cuerpo en el momento de la muerte. Fíjate, la fe de Tomás Alva Edison. Cuando el sabio estaba en la agonía, su médico advirtió que trataba de decir algo. Se inclinó y oyó claramente que el moribundo murmuraba: ¡qué hermoso es el más allá! ¡Qué hermoso es el más allá! Y después de esto, partió. Amado, la muerte biológica es el fin de todos los hombres, salvo que venga Jesús y nos lleve en los aires, como dice la Biblia. Si eso no acontece, la muerte biológica es el fin de todos los hombres. Y sabemos que Jesucristo vino para darnos una oportunidad de eternidad. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás caminando el día de hoy? ¿Acaso le has entregado tu vida? ¿Acaso le has rendido tu corazón a Él? ¿O continúas caminando lejos de Él, rechazando la oportunidad que Él te da? Rechazando la soga que Él te arroja, estando tú en medio de un remolino, sintiendo que te ahogas. ¿Seguirás pensándolo? ¿Seguirás diciendo, déjame ver si acepto a Cristo en mi corazón? ¿Cómo que si lo aceptas? Es una gran oportunidad que Él te da. Él hoy te llama y Él hoy te dice, entrégame tu vida, entrégame tu corazón. Amado, la muerte es el fin de todos los hombres. Todos vamos a enfrentar un día esta experiencia. Qué importante es que podamos estar preparados, que podamos estar listos. Y la forma de prepararnos es entregando nuestra vida a Jesucristo, creyendo en Él, amándole con todo nuestro corazón, amándole con un amor práctico que se manifiesta en nuestra vida, en nuestra obediencia, en nuestra búsqueda, en nuestro servicio, pero sobre todo confiando en que Él dio su vida por nosotros en aquella cruz. Y en la cruz del Calvario fue clavada esa acta de decretos que había en tu contra, para que el día de hoy puedas tener a través de Jesucristo vida eterna. Quiero terminar con una anécdota de un padre, un pastor que había perdido a su hijo, un pastor que estaba muy dolido por la partida de su hijo, y pidió a otro pastor que fuese a predicar en su iglesia. El hombre, cuando fue, contó cómo vivía al lado de un río. Y del otro lado del río había una comunidad
de gente distante que apenas se podía ver del otro lado del río. Y este pastor decía, la verdad es que para mí eran intrascendentes. Para mí eran irrelevantes. Yo estaba dedicado a trabajar de este lado del río, a conocer a la gente de este lado del río, a invertir mi fuerza con la gente de este lado del río. Y no me interesaba la gente del otro lado del río, esa comunidad del otro lado. No me interesaba. Pero un día, decía este pastor, mi hija se casó con un hombre de la comunidad del otro lado del río. Y decía este pastor, se fue a vivir para allá. Y desde ese día, hoy tengo tanto interés por ellos. Hoy estoy al pendiente de cómo está viviendo esa comunidad. Hoy estoy al pendiente de cómo están las condiciones de vida. Hoy me interesa saber qué está pasando en aquel lugar. ¿Por qué? Porque alguien que amo se fue para allá. Desde entonces, decía, todas las mañanas el pastor iba a su ventana y miraba hacia el pueblo que estaba en la otra orilla. Y sentía gran interés por toda la gente que vivía allí. Refiriéndose al colega que había perdido un hijo, dijo, creo que como el hijo que ha cruzado el río, ahora el padre ha de tener más amor al cielo que nunca antes. Amado, el cielo nos espera. La eternidad nos espera. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo Jesús. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Pero ¿sabes algo? Lo hermoso del cielo no es el cielo en sí mismo. Es que Jesús está allá. Es que el Salvador nos está esperando. Es que nuestro precioso Salvador y Maestro estará allí con los brazos abiertos, aguardando la llegada de su familia, de sus hijos. Pero ¿sabes algo? Si tienes seres queridos que han partido, que se han adelantado, allí estarán también esperándote. Habrá rostros conocidos, habrá gente que correrá a abrazarte. Y ¿sabes algo? Hoy hay un motivo más para anhelar estar en aquel lugar. Hoy hay una razón más para perseverar, caminando con Cristo, creyendo en Él, perseverando en la fe en Cristo Jesús, sabiendo que un día hemos de partir y estar eternamente con Jesús y eternamente con todos aquellos que han creído en Él y que han rendido a Él su vida. El cielo es hermoso, no solo por Jesús. Ya con Jesús es suficiente. Pero aparte de Él, hay muchas vidas que tú amas, que te estarán esperando el día en que llegues. Que podamos perseverar, que podamos ser fieles, que podamos entender que estamos de paso, que podamos entender que somos tan vulnerables, tan débiles y frágiles, que podamos entender que hay muerte biológica delante de nosotros. Pero también que podamos tener presente que Jesús dio su vida por ti y por mí. Y si tú le pides perdón y le entregas tu corazón y confías en lo que Él hizo por ti en la cruz, podemos tener la esperanza de que un día estaremos allá, en la eternidad. La muerte ha sido derrotada. La muerte es un enemigo que ha sido vencido a través de la sangre de Cristo. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? La palabra de Dios nos habla acerca de la importancia de poder vivir esta vida conscientes que somos extranjeros y peregrinos. ¿Quién es un peregrino? Es aquel que sabe que está de paso. Es aquel que sabe que es temporal su estancia en este lugar. Somos extranjeros y peregrinos. Estamos aquí de paso. Nuestra vida es temporal.
Caminemos cada día con la conciencia de que hay eternidad delante de nosotros. Esperando estas cosas, creyendo esto. ¿Acaso no debemos permanecer confiando en las promesas de nuestro Dios? Oh, hermano que me escuchas, oh, amigo que me escuchas, pon los ojos en Cristo Jesús. Acércate a Él, confía en Él, entrégale tu vida, sabiendo que solamente a través de Jesucristo tenemos esperanza de vida eterna. La muerte ha sido derrotada. La muerte es un enemigo vencido. La muerte será destruida. Pero todo esto es a través de la fe en Jesucristo. Padre amado, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor amado, que tú fortalezcas a todos aquellos que el día de hoy están pasando momentos difíciles por la pérdida de un ser querido. Que podamos tener la certeza, Dios, de que esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Que podamos tener la certeza que hay vida, que hay vida eterna en Cristo Jesús. Que podemos esperar en aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que esta palabra pueda animarte a seguir adelante, a perseverar, entendiendo que esto es transitorio, que esto es pasajero. Que puedas rendir tu vida a Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor del Señor? ¿Quién nos separará del amor del Señor? Y la vida ni la muerte ni lo alto ni lo bajo nos podrán separar. Oh Señor, ni la vida ni la muerte ni lo alto ni lo bajo nos podrán separar. ¿Quién nos separará del amor
del Señor. ¿Quién nos separará del amor del Señor? Y la muerte y la vida, ni lo alto ni lo bajo, nos podrán separar, uno Señor. Y la muerte y la vida, ni lo alto ni lo bajo, nos podrán separar. Son las palabras del apóstol Pablo. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo Jesús, Señor nuestro? Ni tribulación, ni angustia, ni enfermedad, ni hambre, ni persecución, ni desnudez, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados podrán separarnos del amor de Jesucristo. ¿Quién nos separará del amor del Señor? Separará del amor del Señor. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, nos podrán separar, uno Señor. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, nos podrán separar. Aleluya. Y en Cristo Jesús podemos ahora ver la muerte física con ojos totalmente diferentes. Y aún sabiendo que habremos de terminar esta carrera en esta tierra, sabemos que nos aguarda una eternidad con Cristo Jesús, la cual pudo llevar al apóstol Pablo a decir y escribir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Aleluya. Sea que vivamos o que muramos,
somos del Señor. Esa es nuestra esperanza. Y si vivimos, para Él vivimos. Aleluya. Y si morimos, para Él morimos. Para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. 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 Jesús dio su vida por ti. Jesús derramó su sangre por ti. Jesús pagó con su muerte la muerte que nos esperaba. Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Él hay vida eterna. Y cuando Él moría en aquella cruz, Él lo hacía por ti, para que tú puedas rendirle hoy tu vida, tu corazón, creer en Él y amarle. Amarle con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas. Somos de Jesús. Somos de Jesús. Somos de Jesús. Somos de Jesús. Y aquellos que se han adelantado no están muertos. Ellos viven en las moradas eternas con Cristo. Que podamos correr con paciencia la carrera de la fe, sabiendo que delante de nosotros hay una meta, hay una eternidad, hay un Salvador que nos estará aguardando, esperando, en el cual podemos confiar. Somos del Señor. Somos del Señor. Gracias, Padre. Y aún pedimos tu consuelo, Señor, para todos aquellos que el día de hoy están pasando momentos de duelo, Señor. Fortaleza, Dios. Esa fortaleza que viene de lo alto, Señor. Y ese ánimo para seguir adelante en la carrera de la fe. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús.